Bien, y ahora, dado, digamos, nuestros supuestos un poco desde el inicio, nos toca, como bien advertimos al comienzo, estudiar las políticas y algunos shocks ante diferentes regímenes cambiarios y ver cuáles son las alternativas, sacar algunas conclusiones al respecto, y por lo tanto vamos a empezar por el régimen de tipo de cambio flexible. Como bien sabrán, un régimen de tipo de cambio flexible eh, es un régimen en el cual el tipo de cambio va a estar determinado por la oferta y la demanda del mercado sin alguna intervención de la autoridad, en este caso monetaria. ¿Sí? Sin embargo, tenemos diferentes tipos o regímenes de tipo de cambio flexibles. Algunos lo denominan flotación sucia, por ejemplo, en donde el tipo de cambio flota con algunas bandas, ¿sí? Entre tanto y tanto, más o menos, salvo del periodo de Guido Sanleris como autoridad del Banco Central, donde pusieron ciertas bandas y el tipo de cambio fluctuaba en esas bandas, y se determinaba por oferta y demanda entre esas bandas, y si el tipo de cambio llegaba al límite, al techo o al piso, el Banco Central intervenía para de vuelta conducir a el valor del tipo de cambio dentro de esos límites. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso en mente, sabemos que si el tipo de cambio se ajusta automáticamente, y en este caso va por oferta y la demanda, empecemos a estudiar qué sucede con algunas de las políticas. Con respecto a lo que sucede con las economías cerradas, aquí un poco los resultados van a cambiar, está claro. En algunos casos una política va a ser efectiva y en otros casos con el otro régimen no va a ser efectiva. Así que bueno, nuestra idea es desentrañar un poco esta cuestión. Sabemos que una política fiscal expansiva implica un aumento del gasto, ¿sí? Puede ser un aumento del gasto, una disminución del impuesto, etcétera, etcétera. Los resultados no van a cambiar. En este caso vamos a empezar con un aumento del gasto. Un aumento del gasto obviamente conlleva un aumento de la demanda agregada y un desplazamiento del IS hacia la derecha, ¿sí? Entonces este primer desplazamiento que está aquí hacia la derecha, vamos a poner acá, es por aumento del gasto. Hasta aquí nada nuevo. Tentativamente, en economía cerrada diríamos que este es el nuevo equilibrio de la economía, ¿sí? Sin, todavía con precios rígidos, no ha sucedido nada. ¿Qué sucede en el plano tipo de cambio, en el plano nivel de producto tipo de cambio? Bueno, fíjense que ahora para cada nivel de tipo de cambio hay un nivel de renta mayor, por lo tanto la IS se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Ahora bien, sabemos que la política fiscal conlleva o está asociado a un aumento de la tasa de interés doméstica, a un aumento del producto, pero también a un aumento de la tasa de interés doméstica. La tasa de interés doméstica va a aumentar porque aumenta la demanda de dinero. Eh, Esa presión que se va a generar sobre la tasa de interés, porque va a intentar subir la tasa de interés, y acordémonos, ¿no?, que la tasa de interés en general no puede diferir de la tasa de interés internacional, que está fija exógenamente, va a implicar que entren capitales, ¿sí? Porque ya va a ser el diferencial de tasas, ya va a estar positivo para los activos locales, ¿sí? Estar en activos locales me genera más rendimiento que posicionarme en un activo externo. Por lo tanto, si entran capitales pensando en el mercado de divisas en términos de oferta y demanda, eso implica que hay mayor oferta de divisas porque los activos locales posiblemente estén denominados en moneda local y los inversores necesitan moneda local, entonces intercambian los dólares, por ejemplo, las divisas por la moneda local. Eso va a depreciar el tipo de cambio, ¿sí? Eso va a depreciar el tipo de cambio, y la depreciación del tipo de cambio tiene su correlato en el mercado de bienes. ¿A través de qué?
a través de un empeoramiento, una desmejora en la balanza comercial o en las exportaciones netas, ¿sí? Las apreciaciones del tipo de cambio están asociadas con disminuciones en las exportaciones netas, por lo tanto, la apreciación que va a generar esta entrada de capitales, producto de la presión que genera el incremento en la demanda de dinero, me va a tirar para atrás el saldo de las exportaciones netas, y las exportaciones netas, cuando digamos, disminuyen por el efecto de tipo de cambio, implica en este plano que está aquí, implica en este plano que está acá, un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? ¿Cómo sé que es un desplazamiento hacia la izquierda? Bueno, porque se modifica la balanza comercial o las exportaciones netas, entonces ahora, para cada nivel de tasa de interés, le corresponde un nivel de producto menor para equilibrar el mercado de bienes. Entonces, esto que está aquí es producto de una baja en las exportaciones netas, que es producto de una baja en el tipo de cambio, ¿sí? ¿Hasta dónde se va a desplazar? Esa sería la pregunta. ¿Hasta dónde se va a desplazar las exportaciones netas? Bueno, las exportaciones netas se van a desplazar, o en realidad la IS se va a desplazar hasta que la tasa de interés vuelva a ser igual a la tasa de interés internacional, o visto de otra manera, hasta que la demanda de dinero vuelva a su nivel original, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos llegar a ver? O sea, ¿qué conclusiones podríamos sacar de la política fiscal? Bueno, aparentemente la política fiscal no logra aumentar el producto, o sea, es inefectiva en un régimen de tipo de cambio flexible, con perfecta movilidad de capitales, para alterar el nivel de producto. No se altera, eso está claro, la tasa de interés, porque debe ser igual a la tasa de interés internacional, pero genera, sí, una apreciación cambiaria, ¿sí? Genera una apreciación cambiaria, producto de que lo vemos en este plano, como partimos de un tipo de cambio de equilibrio, y la política fiscal llevó a un tipo de cambio más apreciado, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que si no hay un cambio en el producto, vemos que aumentaron los gastos o las compras gubernamentales, o el gasto público, pero el producto no aumentó, y la otra información que tenemos es que cayeron las exportaciones netas. Por lo tanto, hay un reemplazo casi que, diría, 1 a 1 entre lo que varía el gasto del gobierno y las exportaciones netas. De hecho, tranquilamente podríamos escribir esta ecuación, que nos dice que básicamente toda la variación del gasto de gobierno hacia arriba se compensaba por una caída en las exportaciones netas, ¿sí? Entonces hay como un efecto Kravinau, como ya lo hemos visto en el caso con la inversión, con el gasto privado, pero aquí en términos de las exportaciones netas, ¿sí? La política fiscal me desplaza a las exportaciones netas, porque me genera una apreciación cambiaria, ¿sí? Ahora bien, vimos que la política fiscal es totalmente inefectiva para alterar el nivel de producto en una economía que se rige por el tipo de cambio, el sistema de tipo de cambio flexible, y que se rige o en un mundo en el cual hay perfecta movilidad de capital, ¿sí? Los capitales se trasladan buscando maximizar, o lo que importa es el rendimiento de los activos. En ese caso no hay efectividad. Bueno, ¿qué sucede con la política monetaria expansiva? Bueno, en este caso, spoiler, el efecto es el contrario. En este caso hay efecto. Fijémonos por qué. Hay una política monetaria expansiva, en este caso por algún medio, ¿sí? Vamos a suponer que aumenta M, por algún medio, podría ser por cualquier otro. Sabemos que la política monetaria expansiva en nuestro modelo clásico desplazaba la LM hacia la derecha, lo cual este desplazamiento se debe a un aumento en la cantidad de dinero. Por lo tanto, nuestra economía a priori se situaría en este punto, fíjense, se situaría en este punto.
¿Qué me sucede en términos del plano producto tipo de cambio? Bueno, lo que me sucede es que la curva LM se me va a desplazar a la derecha, producto del aumento en la demanda, en la oferta monetaria. Entonces, este desplazamiento está implicado por un aumento de M. Precisamente un aumento de M, porque ahora los saldos de la economía son mayores y la única manera, si la tasa de interés está fija, fíjense la explicación, si la tasa de interés está fija, porque debe ser igual a la internacional, la única manera de compensar esos mayores saldos, es decir, incentivar a que la demanda de dinero aumente, es incrementando el producto, por lo tanto incrementando la demanda de dinero transaccional. Entonces, efectivamente, ahí vemos que la curva se debería desplazar hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, la política monetaria sabemos que se conduce y lo que genera una política monetaria expansiva es una disminución en la tasa de interés, ¿sí? Bajo nuestros modelos, genera una disminución en la tasa de interés. Esa disminución en la tasa de interés, como estamos digamos, en perfecta movilidad de capitales, va a automáticamente presionar a la salida de capitales, porque ahora van a rendir más los activos externos que los activos internos, por lo tanto, los inversores querrán posicionarse en activos externos y no en activos internos o locales, lo cual implica que los inversores demanden divisas. ¿Sí? Si yo necesito comprar un activo externo, necesito divisas para comprarlo, pero los inversores que antes estaban posicionados en pesos o en activos locales, tienen que vender los activos locales y pasarse nuevamente a, digamos, a adquirir el dinero local y comprar, digamos, los activos externos. Por lo tanto, lo que me sucede es una caída de la tasa de interés, me van a hacer el capital, me van a poner presión en el tipo de cambio, porque va a aumentar la demanda de divisas, porque todo el mundo quiere divisas ahora para comprar los activos externos. Eh, Eso me va a depreciar el tipo de cambio, porque de vuelta, digamos, es un mercado de divisas en el cual la autoridad no interviene, entonces se determina por oferta y demanda, de repente aumentó la demanda de divisas, y aumenta la demanda de divisas, eh, y entonces se me deprecia el tipo de cambio. La depreciación del tipo de cambio obviamente me va a implicar o va a tener algún impacto en términos de la curva IS, porque la depreciación del tipo de cambio obviamente mejora la balanza comercial o mejora las exportaciones netas, y ya vimos que la mejora en las exportaciones netas que vienen de la mano de un aumento del tipo de cambio se leen en gráfica o se representan en la gráfica a través de un desplazamiento de la curva IS. Por lo tanto, este desplazamiento de la curva IS que está aquí es obviamente por una mejora en las exportaciones netas que devienen de un aumento en el tipo de cambio. Entonces, obviamente, ¿hasta dónde se va a desplazar IS? Bueno, IS se va a desplazar hasta que efectivamente hasta que efectivamente, digamos, la tasa de interés local, ¿sí? Se quite toda la presión que tiene sobre los pesos adicionales, básicamente, que tienen los agentes, y por lo tanto pueda equilibrarse o tender hacia la internacional. Por lo tanto, estamos seguros que es aquí. Fíjense que hay un doble efecto. La política monetaria bajo este régimen aumenta, digamos, el nivel de producto hasta aquí, pero la depreciación que genera la política monetaria, producto de una baja en la tasa de interés, me genera un efecto adicional que es la mejora en la balanza comercial producto de la depreciación. ¿Sí? Entonces, política monetaria expansiva lo estoy asociando con una depreciación del tipo de cambio que se me va hacia más alto. Y esto, digamos, está relacionado digamos, y tiene su correlato. Fíjense que
aquí lo vemos, el tipo de cambio aumenta, el tipo de cambio de equilibrio de la economía pasa de 1 a de 2, o sea, tenemos un nivel de producto más alto y un tipo de cambio real más alto, pero también tenemos un nivel de saldos reales más alto, ¿sí? O dicho de otra manera, un nivel de dinero también mucho más alto. Y eso está un poco en correlado también con la teoría cuantitativa, y esto nos va a servir bastante cuando veamos overshooting digamos, en economías abiertas, porque básicamente acá está implícito la idea de que uno de los determinantes del tipo de cambio es la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces cambios en la cantidad de dinero me modifican el tipo de cambio de largo plazo, ¿sí? Esto es el equilibrio de la economía de largo plazo, ¿sí? Entonces, una política monetaria expansiva que me incremente la cantidad de dinero va a estar asociado con un incremento en el tipo de cambio real de largo plazo de la economía, y ese incremento en realidad es proporcional, ¿sí? Después lo vamos a ver, incluso cuando en la lectura, cuando lo hagan, también van a entender que ese cambio es proporcional, todo lo que el cambio, el crecimiento en la cantidad de dinero va a ser exactamente el crecimiento en el tipo de cambio nominal y real bajo nuestro supuesto que hay en la economía. Fíjense también que acá estamos, como dije hace unos segundos, política monetaria expansiva lo asocio con una depreciación del tipo de cambio. Fíjense que aquí ya estamos incorporando otro canal de transmisión muy relevante de la política monetaria, y es el canal de transmisión del tipo de cambio. Fíjense que anteriormente nosotros, cuando teníamos una economía cerrada, mirábamos, decimos, la política monetaria se transmite a la economía real a través de un descenso en la tasa de interés, digamos, la tasa de interés real básicamente era lo que nos marcaba que se estimulaba la inversión, se estimulaba el consumo, y eso aumentaba el nivel de producto de la economía. Pero ahora tenemos el otro canal que más bien tiene que ver con el sector externo y tiene que ver con el tipo de cambio, porque en realidad la disminución de la tasa de interés o la presión a la disminución de la tasa de interés está asociado con incrementos en el tipo de cambio real que me estimulan obviamente las exportaciones netas y por lo tanto tienen su impacto en la economía real. Por lo tanto, nuestra política monetaria en un régimen de tipo de cambio flexible, bajo perfecta movilidad de capitales, para nosotros sí va a ser eficaz para alterar el nivel de producto de la economía. Si nos preguntaran qué nos recomendás, tengo un sistema de tipo de cambio flexible, ¿qué nos recomendás? Entre política fiscal o política monetaria, está claro que ustedes podrían responder que la política monetaria es la más eficaz para aumentar el nivel de producto de la economía. Otra política que previamente no estaba, pero que es interesante analizarla en este contexto, tiene que ver con, digamos, la baja de aranceles, ¿sí? Sabemos que los aranceles son impuestos que se ponen en las importaciones, por lo tanto, la modificación de los aranceles lo que me va digamos, a determinar es precisamente, digamos, el encarecimiento o el abaratamiento de los bienes importados. En este caso, vamos a suponer una baja de los aranceles, como hace Dortmund. Una baja de los aranceles, digamos, abarata los bienes importados, por lo tanto automáticamente empeora la balanza comercial. Porque específicamente, digamos, al abaratar, se fomenta las IMPO, las EXPO no se modifican y eso deteriora el saldo de la balanza comercial. Al deteriorarse el saldo de la balanza comercial, lo que nosotros vemos es una contracción de la IS hacia la izquierda, ¿sí? Pero específicamente, déjenme que un poco
lo grafiqué aquí. Eh, específicamente, vamos a poner eso aquí. Nuestro nivel de producto es este equilibrio de largo plazo, otro tipo de cambio, específicamente este, el largo plazo. Fíjense que la baja en las exportaciones netas, obviamente, como ya lo vimos, cuando hay un cambio exógeno en eso, se desplaza hacia la izquierda de la IS. Esta baja es precisamente determinada por una caída en las exportaciones netas, que va a estar explicada por la disminución en los aranceles, ¿sí? Eh, Obviamente, la tasa de interés, hay una presión a la baja en la tasa de interés, digamos, porque, digamos, el nivel de producto se contrae la demanda de dinero, los saldos reales no cambiaron, sobra dinero, cae en la tasa de interés, va a presionar la salida de capitales, al salir capitales van a presionar la demanda de divisas va a pegar un salto que me va a depreciar el tipo de cambio, eh, porque estamos bajo un sistema de tipo de cambio flexible. Entonces, el salto en el tipo de cambio otra vez me va a mejorar la balanza comercial, ¿sí? De hecho, la balanza comercial va a mejorar hasta tanto el nivel de tasa de interés no vuelva a ser el nivel de tasa de interés original, y porque eso me va a me modifica a través de la demanda de dinero, que indirectamente está modificado a través del nivel de producción, ¿sí? Por lo tanto, la IS vuelve y esa vuelta va a ser específicamente por una mejora en la balanza comercial, pero esta mejora en la balanza comercial es por un aumento en el tipo de cambio, ¿sí? ¿Qué me sucede en el plano producto tipo de cambio? Fíjense que automáticamente un cambio en los aranceles lo que me implica es una caída en las exportaciones netas que está asociada con una disminución en el nivel de producto. Entonces, para cada tipo de cambio que pueda considerar, ahora hay un menor nivel de producto. Y eso implica un desplazamiento hacia la izquierda de la IS en ese plano, ¿sí? Entonces, este desplazamiento que está aquí es precisamente una caída en las exportaciones netas que va a estar explicado por una baja en los aranceles, ¿sí? Esta economía que quiso estimular la baja, la competitividad en la economía, abriendo la economía, precisamente lo que logró es, digamos, fomentar un poco más las expo en este régimen de sistema de tipo de cambio, porque la baja en las exportaciones conllevó una contracción del producto que presionó hacia la baja la tasa de interés y me salieron capitales. Y eso implicó una depreciación del tipo de cambio. Y esa depreciación del tipo de cambio hizo específicamente que aumenten las exportaciones. Y es un poco el concepto, digamos, que uno debería quedarse, digamos, bastante intuitivo. La baja en los aranceles implica una mejora en las cantidades importadas, ¿sí? Aumentan las importaciones, por lo tanto, las mayores importaciones se compensan con mayores exportaciones. Y eso específicamente se logra con un incremento del tipo de cambio, ¿sí? Y ese incremento del tipo de cambio me va a llegar específicamente a través de la recuperación de la demanda de dinero, ¿sí?
o bien de la depreciación del tipo de cambio, que implica una mejora en la balanza comercial, que implica una mejora, un incremento en el producto, y eso a su vez una mejora en la demanda de dinero. Entonces, esta política comercial, ¿sí? Esta política comercial que quiso aumentar la competitividad de la economía a través de, digamos, liberar las importaciones, disminuir y que los productos externos compitan con los internos, no fue eficaz para aumentar el producto, eso está claro, pero sí logró fomentarme las exportaciones a través de un aumento en el tipo de cambio. Fíjense que el resultado es distinto, es muy similar el proceso, pero con resultado contrapuesto a lo que fue la política fiscal. La política fiscal lo que me lograba era digamos, una reducción en el tipo de cambio real, y lo que me generó es una depreciación en el tipo de cambio real, ¿sí? Entonces, digamos, es ineficaz la política comercial, también lo podríamos mirar para las exportaciones, pero para ejemplificar está bien. Es ineficaz esta política comercial. Lo único que me logra es una depreciación del tipo de cambio y una mejora de las exportaciones por esa vía, ¿sí? Y vamos con la última, el último shock a lo que tenga que ver con el sistema de tipo de cambio flexible. En este caso vamos a ver qué sucede si por alguna razón hay un aumento en la tasa de interés internacional, ¿sí? Fíjense que es más o menos lo que uno puede, digamos, pensar que sucedió por la década de los 80 con Paul Volcker como presidente de la Fed en los Estados Unidos, en donde su política para contener la inflación fue aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos. La tasa de interés de los Estados Unidos es referencia internacional, y bueno, lo que logró es un poco distinto a lo que vimos acá. ¿Por qué? Empecemos a desglosar. En primer lugar, tengamos en cuenta que el aumento en la tasa de interés tiene básicamente dos efectos en la demanda agregada, ¿sí? en IS en particular. En primer lugar, como supusimos, ¿sí? Bajo el supuesto de perfecta movilidad de capitales y bajo el supuesto de equilibrio continuo o ajuste instantáneo del mercado cambiario, la tasa de interés doméstica era igual a la tasa de interés internacional. Y entonces la inversión doméstica estaba determinada por lo que sucedía con la tasa de interés internacional. Entonces, una suba de la tasa de interés internacional es como una suba de la tasa de interés doméstica, me contrae la inversión, y yo lo que voy a estar me voy a mover sobre la IS, ¿sí? Entonces, es algo como lo que sucede aquí, ¿sí? Paso de A B, ¿sí? Ese es el aumento en la tasa de interés internacional. Pero también hay otro efecto que tiene que ver con el diferencial de tasas, ¿sí? La subida en la tasa de interés internacional implica que los activos domésticos rinden menos que los activos externos, por lo tanto conviene estar más en activos externos y no en domésticos, y todos aquellos que están en los activos domésticos básicamente necesitan las divisas necesarias para comprar los activos externos, van a presionar en el mercado cambiario, van a presionar por acceder a la moneda, y van a aumentar, es como un aumento de la demanda del mercado cambiario, y eso me va a depreciar el tipo de cambio. Entonces, esa depreciación del tipo de cambio me mejora las exportaciones netas, y me mejora el producto de la economía, ¿sí? Entonces, básicamente lo que sucede es la economía pasa de A a B y de B a C en un instante de tiempo. Digamos, las exportaciones netas van a aumentar hasta en tanto en cuanto la tasa de interés local se iguala a la tasa de interés doméstica, lo que equivale a decir hasta que la demanda de dinero aumente
para equilibrar, digamos, el mercado monetario. Y en el mercado, o sea, en el plano producto y tipo de cambio nominal o real, lo que vamos a ver son dos movimientos. El incremento en la tasa de interés internacional tiene dos efectos, digamos, ¿sí? Tiene efectos si se acuerdan de la ecuación del modelo original, lo pueden parar, volver hacia el video inicial. La tasa de interés doméstica tiene impacto en el mercado monetario y tiene impacto en el mercado de bienes. Por lo tanto, un incremento en la tasa de interés internacional en el mercado monetario va a implicar que si los saldos reales de la economía no se modifican, lo que tiene que suceder es que la demanda de dinero tiene que aumentar lo suficiente para incrementar los saldos reales demandados en la economía. Y eso sucede básicamente con un aumento en el nivel de renta. Por lo tanto, este desplazamiento que vemos en la LM es producto del alza de tasas internacionales, ¿sí? En términos de la IS, hay un desplazamiento hacia arriba y eso es específicamente producto producto de específicamente, digamos, producto del alza de las tasas de interés internacionales, ¿sí? Digamos, por lo tanto, hay dos efectos aquí que hay que desglosar, ¿sí? Hay que desglosar aquí. Una tiene que ver, digamos, con que, para que quede un poco claro, este salto que está aquí es producto de específicamente el alza de tasas internacionales que me modifica la inversión, ¿sí? Porque después ya, cuando se me modifica el tipo de cambio, yo lo que estoy viendo es precisamente como un movimiento a lo largo de la curva, ¿sí? Entonces, este desplazamiento es el desplazamiento, la contracción inicial que hay en la tasa de interés, en la demanda agregada producto de la tasa de interés, ¿sí? Digamos, por lo tanto, aquí vemos dos efectos. Uno contractivo, que es el alza de la tasa de interés internacional, contra la inversión, contra el producto, que es el efecto que estamos mirando aquí en este plano. Y tenemos un efecto expansivo que básicamente tiene que ver con la salida de capitales, ¿sí? La salida de capitales en busca de los activos externos que rinden mejor, implica una depreciación del tipo de cambio, esa depreciación del tipo de cambio mejora la balanza comercial y mejora el producto. Si viendo de esa manera, el resultado de un shock a la tasa de interés internacional es decir, un alza en la tasa de interés internacional en un mundo de perfecta movilidad de capitales, y si la economía tiene sistema de tipo de cambio flexible, lo que vemos es que el alza de tasas internacionales es precisamente expansivo, ¿sí? El nivel de producto aumenta, y eso es precisamente aquel efecto 2, o sea, la depreciación del tipo de cambio y su impacto en la balanza comercial y su correlato en el nivel de producto, más que compensa el primer efecto, que es contractivo de la inversión, ¿sí? Entonces, vemos en este caso que un alza en la tasa de interés es expansivo bajo las condiciones de nuestro modelo. No solo es expansivo, sino que también la depreciación del tipo de cambio, lo estamos viendo aquí, deprecia el tipo de cambio de largo plazo, ¿sí? Sin embargo, eso no se ve en la realidad, digamos, si uno mira la historia de los 80, ve que el alza de tasa de interés internacional suele ser más bien contractivo y no expansivo, ¿sí? Imaginen algo así, es medio paradójico.
digamos, ¿a qué se debe esta singularidad del resultado? Eh, Bien, más bien se debe a que eh, lo que suele suceder es que el alza de tasa de interés internacional suele ir asociado a una contracción en el nivel de Producto Mundial o en el PIB mundial, lo cual implica, en términos de las exportaciones, que nosotros podríamos llegar a tener una caída en I estrella, ¿sí? En I estrella. Si cae I estrella, entonces lo que habrá será una contracción de la balanza comercial, porque hay una caída en las exportaciones, porque no podemos vender al extranjero porque no hay ingresos en el extranjero. Entonces habría que ver qué compensa qué en esta cuestión. Si la tasa, o sea, había dos efectos que son recesivos. Uno que tiene que ver con el aumento de la tasa de interés y que impacta en la inversión, y otro que el propio efecto de la inversión en el Producto Bruto Mundial, que ese Producto Bruto Mundial tiene en una caída en las exportaciones netas. Hay que ver si ese efecto domina o no a lo que es la depreciación del tipo de cambio que se da en las economías y por lo tanto mejora el nivel de producción. También hay que tener en cuenta de que por qué no suele ser un alza de tasa de interés internacional expansivo. Bueno, porque en realidad la mayoría de los países no suele tener un tipo de cambio flexible tal y como lo estamos considerando, más bien es una flotación sucia, porque ya lo vamos a ver al final, la volatilidad excesiva del tipo de cambio puede llevar a algunas consecuencias bastante indeseadas, y las autoridades, bueno, podrían considerar que es mejor administrar o tener algo semifijo antes que totalmente flexible, ¿sí? Acuérdense que estos resultados son bajo perfecta modalidad de capitales y sistema de tipo de cambio completamente flexible. Y el tercer motivo de por qué no puede, eh, digamos, puede no ser expansivo el alza de tasa de interés internacional, tiene que ver más bien con la fragilidad de las finanzas públicas, ¿sí? Un alza de tasa de interés internacional conlleva un aumento en la carga de la deuda y eso, como ya lo hemos visto, complica la sostenibilidad de la deuda, por lo tanto, complica todo el desempeño macroeconómico de la economía. Entonces, por lo menos al momento de considerar el alza del shock a la tasa de interés internacional, hay que tratar digamos, hay que tratar estos resultados con pinza porque en general los resultados no son o no concuerdan con, digamos, este modelo que es una alza de tasa de interés internacional, es expansiva, ¿sí? Fíjense que lo expansivo deviene de que el tipo de cambio aumenta y más que compensa la caída de la inversión en las exportaciones netas, ¿sí? Entonces, al momento de analizar, siempre hay que tener en cuenta estas cuestiones.